en esta conversación, Amaro? En esta conversación, una entrevista exclusiva, damos las gracias al candidato Sebastián Sichel por acompañarnos esta mañana y tener esa deferencia. Estamos hablando de que falta un mes y medio para las elecciones presidenciales y a menudo es la contingencia la que define a los candidatos en una dimensión valórica, en una dimensión también política, y además tenemos mucha contingencia de la que hablar, Tonka, porque estamos hablando del cuarto retiro recién, del propio cuarto retiro también del candidato, por cierto la migración y por cierto los Pandora Papers. Y vamos a comenzar, bueno, primero, ¿cómo está? Mucho gusto, eso, muchas gracias. Una semana tan convulsionada, de no solamente en lo político, también en lo emocional. Yo sé que vamos a ahondar en cada uno de los detalles, pero primero, ¿cómo se siente? Como dice la política, sin llorar, ¿los sentidos son carne propia? Es que lo dije alguna vez acá, yo creo que sí es con llorar. Mientras no seamos personas que entendemos lo que viven las personas, la política no tiene sentido. Y creo que esa frase habla muy mal de la política. Si somos seres humanos, si nos duele lo que le pasa al vecino, lo que nos duele, lo que nos pasa en nuestra familia, aquí estamos acá, entonces para mí sí es con llorar. Y lo he pasado mal estos días. ¿Ha llorado esta semana? Eso sí, pues el humano, cuando uno le pegan algo que es como una hija, que mi hermana, es muy doloroso. Pero también me ha sentido para estar acá, lo digo bien honestamente. Yo tomé una decisión de volver a la política por creer y querer hacer las cosas mejor, y cuando te pegan el humano le da más sentido, porque te das cuenta que al final hay una clase política a veces que perdió el sentido de realidad y el sentido de conexión con Chile. Metámonos en materia, porque sus críticos señalan que usted es el sucesor de Piñera y llama la atención la tibieza de sus declaraciones frente a los Pandora Papers, un escándalo que hoy sacude fuertemente al presidente. Su contrincante en la derecha, por ejemplo, ha señalado muy taxativamente que se haga una investigación urgente, caiga quien caiga, y usted, por contraste, solo ha señalado que se requieren más aclaraciones. No, toda la dureza del mundo, y de hecho al revés. Yo creo que ayer la crítica era que había sido muy duro de mucha gente del sector, y yo creo que hay que ser más duro. Yo creo que cuando uno es presidente de la República no se tiene que cansar de aclarar todo lo que sea necesario en casos de conflictos de interés o potenciales conflictos de interés. No es suficiente la información que yo he visto hoy día, lo digo transparentemente, porque obviamente cuando hay decisiones que involucran, aunque sean fondos fiduciarios, no hay que cansarse nunca de aclararlo, y creo que por lo menos para mí faltan más aclaraciones para lo que pasó, particularmente porque creo que cuando uno llega a ser presidente de la República no puede tener ningún interés en el sector privado, y es raro que esto exista, y espero que se siga aclarando, caiga quien caiga, sea quien sea responsable. Hasta el fondo no tengo ningún complejo en decirlo, lo dije ayer en un foro de la universidad. Creo que al revés, aquí no basta decir que lo jurídico se resolvió. Yo soy abogado, usted lo sabe, porque lo jurídico tiene una dimensión, pero lo político y lo moral tiene otra dimensión, y espero que se siga aclarando todas las veces que sea necesario. No nos cansemos de aclararlo, que eso es lo que debería pasar. A propósito de eso, senadores y diputados oficialistas han dicho que no le creyeron al presidente en su declaración, sobre todo que no tenía la información con respecto al negocio de Dominga, pensando que sus hijos estaban involucrados y también su mejor amigo. ¿Usted le cree al presidente? Yo espero que siga aclarando la información, que es lo que he dicho. Lo que hay hasta hoy día es que no creo, yo insisto, creo que no es suficiente. No es creerlo o no creerle. Esto no es un juicio de valores, que creo que no es suficiente. Necesito saber más información. Hoy día vi las declaraciones del gerente de Bancar, y por lo tanto creo que quedan espacios todavía sin duda. ¿Por qué se firma una cláusula especial? ¿Por qué quedan? Y por lo tanto lo que más bien diría es que necesitamos todas las investigaciones necesarias, siendo súper responsables. Se hizo en su minuto una comisión investigadora en Dominga. Yo soy súper crítico ahí de Gabriel Boric, que ni siquiera asistió ninguna vez. Al revés, lo que queríamos decir los que estamos acá es pedirle aclaraciones, pero responsablemente en política. Es decir, también cuando se pasa al otro lado y se dice queremos acusarlo constitucionalmente, digo cuidado, lo que estamos es saber la información real a través de una comisión investigadora. Usted dice entonces que el camino es una comisión investigadora, no una acusación constitucional. Es que me pasa una cosa bien vital con la acusación constitucional, que es una atribución del Congreso, pero si nuestro objetivo es destituir a un presidente, la acusación constitucional lo que busca es destituir a un presidente cuando quedan 5 o 6 meses para que cambie el mando, cuando venimos saliendo de una crisis sanitaria, cuando venimos saliendo de una crisis social. Pucha, que es peligroso para el que está abriendo una pyme diciendo cuál va a ser la estabilidad de un país que puede terminar con el presidente destituido en medio de una elección presidencial. No digo que no se pueda hacer, lo que digo es que primero
hagamos una buena comisión investigadora que resuelva si hay información suficiente para seguir al paso siguiente, si no es como partir al máximo en minutos, la verdad. Vengo llegando de San Felipe ayer o de Valdivia, en que la gente lo único que quiere es un poquito de estabilidad para salir adelante, y lo que hacemos en la política, por jugar a la política, es no resolver el problema, que es la necesidad clara de aclaración y que caiga quien caiga, y no necesariamente jugar a la política entre gobierno y oposición. El presidente se refirió a la acusación constitucional. Escuchemos sus palabras a continuación. Que se haga una acusación constitucional por hechos que fueron conocidos e investigados por la Fiscalía, y en que los máximos tribunales de justicia de nuestro país en forma unánime se pronunciaron descartando toda irregularidad, descartando todo delito y ratificando la plena inocencia de la participación del presidente, no puede ser base para una acusación constitucional. Yo entiendo que estamos en periodo electoral, pero también entiendo que los que estamos ejerciendo cargos públicos tenemos que actuar siempre con responsabilidad y con respeto a la verdad. ¿Y qué le parece a usted más grave? ¿Que un servidor público haya cerrado negocios a través de sus representantes en un paraíso fiscal, claramente para evadir impuestos, porque los paraísos fiscales son para eso, o la existencia de una cláusula que condiciona el pago a su accionar? Todo es igualmente grave, Amaro. Ambas condiciones cuando te decía que faltan cosas para aclarar, faltan exactamente esos puntos. ¿Dónde se pagaron los impuestos? Igual me preocupa que el Servicio de Impuestos Internos 11 años después diga voy a investigar. Ojalá lo hubiera resuelto en su minuto. Habla de lo mal que hace el Estado de su pega, pero ambas cosas son igualmente malas para una democracia, y espero que se aclaren, porque hay dos espacios no nítidos, para ser bien transparente en esto. Uno es que los impuestos se hayan pagado en Chile, el presidente así ha dicho, pero sería bueno que las instituciones lo ratifiquen. Y dos, que efectivamente hay una cláusula que supedite. Quiero hacer un paréntesis importante ahí, eso. porque Impuestos Internos no es exactamente independiente, no goza, por ejemplo, de las prerrogativas, las facultades que tiene el Banco Central, que es autónomo. ¿Eso cambiaría, por ejemplo, en su programa de gobierno? Yo creo que lo que más tenemos que avanzar en autonomías institucionales para alejarlas de la política y los coteos. Una, Servicio de Impuestos Internos. Dos, el servicio electoral, además de lo que están. Tres, proteger al Banco Central. Tengo un debate acá con los candidatos presidenciales respecto a esto, con el Partido Comunista, que ha dicho que no quiere ser independiente del Banco Central. Yo creo que al revés. El próximo gobierno, y si yo soy presidente, lo que tiene que avanzar es que cada día más instituciones fiscalizadoras estén lejos del poder del gobierno. ¿Y el director del Servicio de Impuestos gozaría de la misma? De la misma autonomía, tiene que ser designado por las tres instituciones del Estado. Lo mismo debe pasar con el CERVEL, ojo, lo mismo debe pasar con la Fiscalía Nacional Económica. No podemos tener ningún espacio de duda que quienes fiscalizan van a depender del presidente de la República hacia adelante. Quiero aterrizar justamente la contingencia también para lo que es y entender su programa de gobierno. Dicho eso, también quiero aprovechar su condición de abogado. Si nosotros, porque la televisión grafica bien las instancias, si nosotros estamos en un acuerdo y estamos firmando una transacción, 152 millones de dólares, y existe una cláusula donde efectivamente hay un tercer pago y donde hay dinero de por medio, usted siendo una persona de influencia y de poder y un servidor público, y yo le digo, solo si usted acata esta cláusula, le voy a pagar este dinero. Dígame usted, como abogado, ¿eso es soborno, cohecho? ¿Qué nombre tiene? No, jurídicamente no es ninguna de las cosas, pero éticamente es absolutamente reprochable. Espero, y es lo que he dicho hasta ahora, que no haya tenido ni una relación el presidente ni su familia en esto. Pero efectivamente... Pero la sola existencia de la cláusula, a eso apunto. Eso es lo que yo decía que me falta aclarar. ¿Por qué se pone esa cláusula cuando no tiene ningún sentido la existencia de esa cláusula de acuerdo a las declaraciones que dio hoy día Noguera? Y por lo tanto espero, cuando digo no ha sido suficiente las declaraciones de Amaro, es exactamente esos espacios que no puede quedar ninguna incertidumbre. Creo que lo que hoy día se abrió con la entrevista a Noguera no es una aclaración final, sino que falta información para tener un juicio crítico. Quizás, como me decía Tonka, por eso sería útil de repente que haya una comisión investigadora, que fiscalice el Servicio de Impuestos Internos, que haya cosas que permitan resolver los puntos grises, y no estoy de acuerdo con esta última ratio, que es tratar de destituir al presidente como objetivo, sino que no haya ningún espacio a duda en las cosas que son realmente relevantes para los ciudadanos, que en ninguna negociación exista la intencionalidad de que las cláusulas o lo que se haya pactado tengan que ver con el presidente de la República. ¿Cuánto lo golpea a usted el caso de los Pandora Papers y particularmente el tema del presidente de la República? Amaro lo dijo en un comienzo, muchos piensan que usted es la continuidad del presidente Sebastián Piñera, pero particularmente otros, después de conocido este dato, le han puesto la lápida a su carrera presidencial.
¿Cuánto le afecta eso? Quizás es parte de la discusión que no me gusta en política, porque es como que no entendimos lo que pasó en los últimos 4 años. Cambió la política y estamos en un nuevo ciclo. Si se tratara del viejo ciclo, habría ganado Jadwe o Lavín y no Boric y yo las primarias. Si se tratara de continuidad respecto a los gobiernos anteriores, yo seguiría en este dilema de gobierno-oposición y me cerraría a defender al presidente. No lo creo, y creo que parte de la mala política que estamos viviendo es que vive atrapada en esta cosa como, pues perdón, puede ser una marca, pero de Bill Cipap, que uno está a un lado u otro, y de eso se trata la política, y por lo tanto se trata el cuarto retiro. Me impactaba un senador que decía, más que nos importen las personas, si derrota a Sebastián Sichel o gana Yanna Proboste, no es eso la política. La política se trata de lo que le pasa a las personas cotidianamente, y por lo tanto si me afecta o no me afecta, nunca lo miro en mi calculadora. Lo que estoy preocupado es que tener la claridad que un presidente no pueda tener conflicto de interés. Lo que estoy preocupado es que si el cuarto retiro influye o no mal a las personas. Lo que estoy preocupado, otra vez, es que la política deje de hablar de cómo se trata de que la mitad que no está en el gobierno, que se llama oposición, ahora le toca gobernar para destituir al otro o para ganar la elección para que le toque gobernar a ellos. Ese es exactamente, okay. Yo creo lo que votaron los chilenos, se lo sabe que párela con estas tonteritas, se trata de otra cosa, candidato, se trata del futuro, se trata de otras conversaciones. Usted ha bajado las encuestas, pasó a un tercer lugar, ¿verdad? Kass lo superó. En eso tiene que ver el cuarto retiro y finalmente que usted haya sincerado, pese a su oposición al cuarto retiro, y decir frente a la ciudadanía, sí, yo retiré. Ya nos va a contar el por qué lo dijo y se sinceró, pero eso no puede negar que lo afectó en las encuestas. Déjame discutir dos cosas ahí. Primero lo de las encuestas. Si fuera con las encuestas yo nunca habría ganado la primaria. Piensa que las encuestas, las últimas encuestas antes que se cerraran las primarias, ganaba Lavín y Jadwe, y Boric y yo éramos como, me sacaban casi el doble voto. Entonces, nunca interpreto las encuestas porque las encuestas tienden a gatillar posiciones extremas. La gente que está en los extremos, que es lo que pasa en esta encuesta, sale mejor porque la gente más moderada y que busca acuerdos en general es más cauta. Y por lo tanto las encuestas sirven como base de información. Yo sí asumo que es más fácil decir lo popular, no ejercer el liderazgo, quedarse callado, esconderse bajo la mesa, pero nunca lo hago. Y por lo tanto, si me parece malo que no estemos discutiendo las pensiones o cómo protegemos las cuentas personales y estemos discutiendo en periodo electoral respecto a cómo beneficia a un candidato u otro la aprobación del cuarto retiro, lo voy a decir. Si eso me hace más popular o menos popular, creo que los chilenos se cansaron de que esto fuera una especie de farándula, que lo que decimos tiene que ver con si vamos a ganar la elección, porque para mí no se trata de ganar la elección, se trata de gobernar para que los chilenos estén mejor, y parece que para muchos, cuando hablan del retiro, cuadramos lo nuestro, Sebastián amenazó no sé quién, no es eso. Simplemente creo que un país que sigue discutiendo retiros previsionales y no habla de las pensiones de los chilenos, o que no habla cómo proteger los ahorros de los chilenos porque se pueden finalmente ser expropiados por el Estado, está conversando de lo equivocado. Entonces, si eso al final en una encuesta de la próxima semana me afecta o no me afecta, siempre voy a defender lo que creo bueno, y por lo menos eso ha sido mi forma de hacer lo correcto. Cuando era ministro y estaba acá, lo hacía cuando hablábamos del IFE, jamás he estado mirando una encuesta para que me vaya bien o me vaya mal. Quiero ser presidente porque quiero gobernar para que los chilenos estén bien, no para caerle bien a los otros políticos que están en el entorno. Candidato, se recoge plenamente el punto de sus palabras. Dicho eso, Boric ha pedido perdón cuando ha cometido errores. ¿Usted ha cometido algún error en el manejo de lo que ha sido los retiros y sus políticas? Quiero decir, estas declaraciones donde, por ejemplo, usted señalaba que iba a estar vigilante ante la actitud de los diputados, ¿fue un error, fue una desmesura? Quiero que haga también usted una reflexión al respecto, y lo invito a también responderme si es que el cuarto retiro que se discute ahora en el Senado va con impuestos. ¿Estaría más llano aceptarlo? Hay que responder las dos cosas. Lo primero, sí, uno no nace candidato ni aprende a hacer política como por manual, y soy un ser humano, y yo creo que cometí otro error, no haber dicho al tiro que había retirado el primer retiro. ¿Por qué no lo dijo? Y lo había pasado a porque la verdad no quería incidir en la votación para que no se transformara otra vez en un debate político. Yo voto a favor o en contra de esto porque hacía daño a Sichel, y lo conté el día después, que es lo que había dicho, mirándolo con distancia. Me demoré un día más pensando que no quería, otra vez en el cálculo político, que los parlamentarios votaran para poder beneficiar o perjudicar a una candidatura. O sea, no fue por la presión mediática que se estaba generando. No, o sea, además lo hice al revés, pues se lo hice en un video en Talca, estaba no sé dónde. Pero ya la presión estaba. Estaba, pero yo iba camino a Talca, se votó en la noche y lo grabé, así que, para ser justo, sí, lo reconozco, pero lo había contado el día antes. Exactamente, creo que no hay ni un pecado. Si se aprueba un cuarto retiro, entiendo que los chilenos que tienen miedo que sus ahorros previsionales en sus cuentas personales lo retiren. Así bien humanamente, me pasó que quería que otra vez no se politizara la discusión y se discutiera en serio, mirado con el tiempo, lo haber dicho al tiro. Eso es la verdad. Lo que ocurre es que también no es pecado aprender en política que a veces, muchas veces, los tiempos de la política ponen presiones que no deberían ser, y yo debo responder al tiro. Es que al margen de condicionar la votación, la lectura también ciudadana fue para muchos el hecho de que
¿qué consecuencia o coherencia hay en este candidato cuando ha sido muy vehemente en contra de los retiros, pero no obstante saca el suyo? Equivale un poco al concepto de me opongo tajantemente a la ley de divorcio. Ahora, cuando ya es ley, me divorcio. Es que es todo lo... Ay, qué bueno, Amaro, eso es todo lo contrario de lo que creo. Por explicarlo bien en simple, aquel que lo aprueba y retira tiene un conflicto de interés. Yo, aun cuando quisiera rechazarlo, quise guardar mis ahorros previsionales en APB, lo dejé en el sistema previsional porque creo, y lo dije abiertamente el día después, que aquí solapadamente hay una amenaza para que pase lo que pasó en Argentina en el 2011, que se termine expropiando los fondos de los chilenos retiro a retiro. Quiero explicar lo que pasó en Argentina. Muchos otros candidatos, Boric, dicen, no, nosotros no vamos a retirar los fondos, o no vamos a expropiarlo. La senadora Proboste tiene 3 proyectos de expropiación de fondos, y cuanto creo que todo chileno que haya hecho su retiro para cuidar sus ahorros futuros, que son fruto en mi caso de mi trabajo, en el sector privado, sacándome la mugre, no es que el Estado me los haya regalado y los quiera proteger para su jubilación, está haciendo lo correcto. Otra cosa es que creamos que es una buena decisión seguir avanzando con los retiros cuando va a provocar, primero, inflación y precios muy caros para 4 millones de chilenos que no tienen fondos de los ahorros provisionales. Cuando ese señor vaya a comprar la harina, que hoy día está a 7.40 y en 2 meses más esté a 8.50 y no haya podido retirar, nadie le va a decir, señor, ¿sabe por qué subió su harina? Porque efectivamente seguimos inyectando recursos hacia adelante. Primera y si esa es su línea de argumentación, ¿por qué no hizo usted el segundo y el tercer retiro? Porque finalmente lo que pasaba con el segundo y tercer retiro, en mi caso particular, fue una decisión de que no iba a seguir haciendo retiros porque lo que parecía extraordinario, que era el primer retiro, se transformó en algo ordinario. Todas las veces los políticos han mentido diciéndose el último. Pero y yo ahí tomé una decisión y salí del gobierno, y lo digo, el segundo y tercero estaba afuera, de oponerme públicamente que era muy distinto. Con el primer retiro yo no dije nada, y estaba libre de impuestos también el primer retiro. Sí, pero en el caso mío fue APB y se acumuló con APB, pero quiero decir algo bien sincero, Tonka. Yo en el primer retiro estaba y estaba en el banco, así que no podía decir nada públicamente. Después, cuando públicamente dije que me oponía, también sentí que no tenía que. ¿Y si va con impuestos, sería más favorable a lo que se discute ahora en el Senado? Yo me encantaría que esta discusión fuera otra, lo voy a hacer bien transparente, que si se avanza al cuarto retiro avancemos al 100, como lo he dicho. Al revés, más que hablar en indicaciones respecto a cómo negociar para que no paguen impuestos los que más tienen, yo diría, va a pasar, y lo digo abiertamente a Amaro, que vamos a terminar con programas de gobierno inviables, como el de Gabriel Boric, que si uno lo ve no cuadra, los números lo hemos dicho, los escondió, el gobierno no cuadra, van a terminar recurriendo a esas cuentas fiscales para financiar programas de gobierno inviables. Ahí lo que prefiero, más que negociar indicaciones, es que si se aprueba el cuarto retiro, finalmente la gente pueda retirar sus fondos con una diferencia. No para que se vayan a gastos, sino que para cada uno libremente diga dónde invertir esos fondos y los pueda retirar en jubilación para que no queden en un pozo común para que alguien le quite esos fondos. Esto pero vaya al detalle. No es una fantasía, déjame contarlo bien rápido. Claro, para que quede súper claro, ese 100% de fondos no es para que queden en el bolsillo de cada una de las personas, sino que queden guardados. A resguardo de que un gobierno futuro no diga, sabe que nos quedamos sin plata para pagar la política social. Distintos instrumentos financieros, pero ¿cómo se condice eso con, por ejemplo, si yo quiero el retiro y quiero usar ese 100% también para, por ejemplo, combustionar mi negocio, mi pyme? Es que lo que yo propongo en mi programa de gobierno es algo más práctico, que efectivamente uno se puede hacer autopréstamos de tu fondo de retiros para dar el primer pie de la vivienda. Esto no es un talibán que está contra los retiros, lo que digo es que los retiros pueden tener finalidades específicas: pie para tu primera vivienda, capital inicial para una pyme, enfermedad catastrófica en la familia. En el sistema en que yo creo que las cuentas personales, tus ahorros quedan para ti y no para el Estado, efectivamente tú puedes autoprestarte en mejores condiciones y después devolverlo, como pasa en Australia. Si yo quiero garantizar 3 cosas bien básicas. Primero, que haya solidaridad, o sea, que el Estado nos garantice a todos que vamos a tener un piso común de pensiones, a todos, a ti y a la señora que está en Puente Alto, y partimos desde ahí, que todo el fruto de nuestro trabajo y esfuerzo se quede en una cuenta que nosotros administremos y que nunca ningún gobierno, ni este ni el siguiente, pueda recurrir a ellos si los fondos no les alcanzan porque fueron irresponsables. Y tercero, es que esos fondos no sean, tú elijas quién los administra, no solo las AFP, yo no creo en este sistema de AFP único, con objeto único, sino que puede haber, tú decides que lo administra una cooperativa, un banco, etcétera, y tú lo administras para dejarlo para tu jubilación final, incluso el Estado. Bueno, que me lo administre el Estado. No quiero que un burócrata diga que es solo el Estado. Y el último principio de esto, que quizás es el más importante, que además puedas recurrir a esos fondos en caso de emergencia como modelo autopréstamo. Esto es la forma que más garantiza la libertad y más deja fuera la posibilidad que un político, un burócrata, alguien que no financia sus programas de gobierno, termine gastándolo. ¿Por qué yo me opongo tanto y tengo una diferencia tan esencial con Gabriel Boric y Yanna Proboste en esto? Ellos dicen, nosotros no vamos a expropiar los fondos.
Sí, pero perdón, dudo por dos cosas. Hay proyectos de ley patrocinados por una, que por la senadora, que busca la expropiación de fondos, y el Gabriel Boric, del Partido Comunista, que quiere expropiar los fondos, y habla de que todos los ahorros futuros de tu trabajo o de la señora que está en Puente Alto en su gobierno van a pasar a una cuenta fiscal. Y por lo tanto está bien, lo que tienes hoy día no, pero todos los pagos mensuales el Estado va a poder disponer de ellos. Te juran que no, pero lo que pasó en Argentina es que el 2011 el gobierno que juró que no, nunca los iba a tocar, los usó porque no le daban las cuentas. Y lo que nos está pasando, el senador decía irónicamente, lo macro no importa, sí importa. Igual que una familia, somos un país bien endeudado, que gasta más de lo que ingresa a fin de mes. Nosotros gastamos 109, para que lo entendamos rápido, ingresan 100 y tenemos una deuda de cerca del 40% futuro. Por lo tanto, no nos alcanza. Hay otros candidatos que también al otro lado del abanico, más a la derecha, dicen vamos a bajar los impuestos a todos. Y dicen, ¿cómo vamos a pagar la deuda? Si esto es igual que una familia que le dijera, mira, lo que vamos a hacer es distribuir lo que no nos alcanza para vivir entre nosotros, pero además, si quedamos sin plata, bueno, le vamos a sacar la plata que usted tiene guardada para cuando jubile. Y eso es peligroso. Por eso creo que si se avanza en el cuarto retiro, tenemos que darle la libertad a los chilenos que decidan dónde esconden y guardan sus fondos para que nunca, no solo en 4 años, sino en los próximos 30 años, ni un político pueda tomar la mano y decir, pucha, no me alcanzó para pagar las cuentas del gobierno porque calculé mal, deme su platita de su trabajo para mí. Y defiendo un principio final, que tiene que ver incluso con el error que yo reconozco. Que esa plata, la mayoría de los chilenos se la gana no porque se la pague el Congreso, es la cotización mensual, como pasa con los candidatos que están ahí. Se la gana porque su trabajo, su pyme, le paga la cotización. Y por lo tanto es más peligroso porque pocos entienden que esa plata es fruto del trabajo de los chilenos y tiene que estar muy cuidada para que cuando no tengan trabajo o no puedan trabajar porque son adultos mayores, tengan plata para su jubilación. Pero hay algo sobre lo que el Estado te garantiza. En ese mensaje que no ha llegado a los electores. A usted no le gustan mucho las encuestas, pero acá tengo la última encuesta, Data Influye. El 71% de las personas realizaría el cuarto retiro previsional, aunque esto implique quedar en cero en sus cuentas individuales. 19% no está seguro y un 10% no lo realizaría. Pero el 58% no votaría jamás por un candidato presidencial que se oponga al cuarto retiro. Por eso me opongo al populismo en general, porque es obvio. Y yo quiero explicarlo y por eso estoy aquí explicando el porqué. Porque cuando se hacen estas caricaturas, Tonka, de que los que estamos acá es para proteger los intereses, los poderosos de la AFP, y al otro lado son buenos y lo que quieren es que la gente saque su plata, no se dice que este es el mismo efecto que las vacunas. Si nos vacunamos todos, nos va mejor, ¿cierto? Hay algunos que son antivacunas muy fuertes y dicen, no hay que vacunarse, pero no hay que pedir pase de movilidad. Es obvio que todos los chilenos, si se aprueba un retiro, saquen su plata, y los entiendo, por las razones que te dije, por miedo o por necesidad, o por miedo. Lo que quiero hacer es que lo que deberíamos estar discutiendo hoy día es cómo aumentar esos ahorros y protegerlos, y no discutir cómo retirarlos. Y hay algo bien peligroso, y yo lo he dicho harto en mi campaña, sería prohibir que candidatos legislen en tiempos de campaña. Yo soy el único de los candidatos, hay un senador y un diputado compitiendo conmigo, que solo han ejercido esos cargos en el último tiempo, que están proponiendo proyectos de ley en vista de su propio resultado electoral. Y es peligroso porque provoca este fenómeno que todos los días alguien propone un proyecto de ley para salir en un matinal, salir en televisión, decir cosas populares que no son buenas para el país y terminar ganando la elección. Y yo también propongo que nunca más en periodos eleccionales los candidatos puedan, primero, seguir recibiendo sueldos, que es increíble. Yo estoy acá y ellos reciben sueldo del Estado por legislar, no participan, pero después proponen proyectos de ley que le hacen mal a Chile para ser populares. Si los electores lo entienden o no lo entienden, yo espero que lo que crean de mí tiene que ver con que las decisiones que yo estoy defendiendo tienen que ver con el bienestar y no con la encuesta. Si fuera por la encuesta, insisto... Aunque le cueste eso, la presidencia, que finalmente sería... Yo creo que los chilenos en eso tenemos más sentido común de lo que esperamos. Sí, yo quiero preguntarle, si usted pudiese enmendar su comportamiento, porque hemos hablado de Boric y cómo reconoce errores, ¿habría sacado ese primer retiro? Seriamente. Estoy pensándolo, probablemente hoy día, en ese minuto no me imagino que había salido de ministro, ni siquiera habría pensado en eso, pero hoy día, viendo que iba a ser candidato presidencial, probablemente no lo habría retirado. Enmendando el error, en ese minuto iba saliendo de ministro, por lo tanto no tenía la capacidad de discernir dónde iba a terminar mi vida política, y sí, insisto, tenía la misma inseguridad que tienen muchos chilenos de proteger mis ahorros, porque eran fruto, en este caso, no del trabajo en el Estado, sino de mis propias pegas que me había ganado con el esfuerzo personal. Habló muy a la rápida del tema de la vacunación. Lo dice porque lo tengo acá. Los comandos, cómo se preparan en la posibilidad de ser presidentes. Estoy hablando de Proboste, Jasna Proboste y de Kast. En el tema de la vacunación y lo que pasaría en el país, porque seguimos en pandemia.
José Antonio Kast ha dicho que nadie debe ser obligado a vacunarse y también eliminaría el pase de movilidad. Al contrario, Jasna Proboste comenta y dice que lo más fuerte es seguir impulsando el tema de la vacunación. ¿Cuál sería su opción si fuera presidente? 100%. La gran mayoría de los chilenos se ha vacunado abiertamente por proteger a su propia familia y al resto de los hogares. Tenemos que pensar en la gran mayoría de los chilenos. Hay algo que tengo una diferencia sustantiva con José Antonio Kast, lo digo. Prefiero 1000 veces una sociedad que se cuida y que vive conjuntamente y en solidaridad vacunándose y que le da derecho a los que se vacunan a ir a lugares públicos sin poner en riesgo a la población, que aquellos que se aíslan, no se vacunan, pero quieren tener las mismas condiciones que el resto. Vivimos una pandemia trágica, murió gente, murió mucha gente, pymes quebraron porque no pudieron abrir y solo la vacunación fue lo que cambió esa curva. Mira las señales. Si hubiera sido presidente alguno de ellos, en este caso José Antonio, ¿qué habría dicho? No nos vacunemos, no podemos exigir la vacuna, tendríamos tasas de vacunación del 30%, del 40%, esas pymes seguirían cerradas, los negocios no seguirían abriendo, gente seguiría quebrando. Hay algo del sentido de lo colectivo que también es importante en esto. Es obvio que todos tomamos un riesgo conjunto cuando decidimos vacunarnos, pero es mejor tomarlo juntos que vivir en la individualidad del proceso de vacunación. Y creo cosas más importantes, y también por eso soy opositor al gobierno, pero si te vacunaste, se dio a cabo el toque que queda hace tiempo, se deberían hoy día levantar las fronteras para que aquellos vacunados y con esquema de vacunación puedan activar el turismo en Chile, pero cuidado, cuando se instalan estas posiciones extremas, que esa es mi gran diferencia, lo que le estamos diciendo a la gran mayoría de los chilenos, casi, ya no me acuerdo las tasas, pero estamos sobre el 80% que se vacunó, que pudieron no haberlo hecho, si lo decidían y tendrían los mismos derechos que quien no se vacunó y podríamos estar con una pandemia en otras cifras. Si en algo hemos sido exitosos, así como no hemos sido exitosos en solucionar problemas sociales, hemos sido exitosos en vacunarnos y que hoy día las pymes puedan abrir, muchos negocios se puedan desarrollar, que se acabe el toque de queda, que pensemos que va a haber pega hacia adelante. Esto no solo se trata de cómo vivimos solo en una sociedad, sino cómo ayudamos a otros. Y las vacunas tienen que ver con eso. Tengo hijos y lo que más quiero en el mediano plazo es que entiendan que vacunarse es bueno, que cumplir la regla es bueno, que vivir en sociedad es bueno, que ayudar al vecino es bueno, que preocuparse del otro es bueno. Son valores que para mí son trascendentales y las vacunas tienen que ver. Hablemos de la contingencia aplicada a su programa de gobierno. Ayer una nueva manifestación en la Araucanía. Este domingo Hernán Allende Ponce, una nueva persona víctima fatal de las quemaduras. Su mujer todavía está en un estado muy crítico de salud y todo esto hace rememorar lo que fue el episodio de los Luxinger en el 2013. Uno podría decir, no ha cambiado nada. Y aquí tampoco hay detenidos, no hay culpables, no ha pasado nada. ¿Cuál es su posición al respecto? ¿Cómo cambiaría la situación en la Araucanía? Mira, primera misión de un gobierno y de un presidente es garantizar el orden y la seguridad. ¿Intervención militar? Yo no tengo ningún problema en que los militares acompañen el proceso. Ayer, Amaro, fui por la tarde a Valdivia, a Mafil, o sea, a Valdivia a juntarme con agricultores de Mafil, en que hace menos de una semana, policías fueron emboscados, disparados y salieron por un desalojo natural de un predio que había sido usurpado. Entonces, parece que estamos al revés de lo que debería pasar. Nosotros tenemos que estar al lado de las víctimas, el agricultor que es atacado, la pyme que fue saqueada, y estamos dando señales equívocas. Mi diferencia fundamental, probablemente en esto con Gabriel Boric, es que yo condeno la violencia, venga de donde venga de una dictadura en su minuto, y venga hoy día de sujetos violentos que lo que están haciendo es poniendo en riesgo la seguridad de Chile, la seguridad de agricultores que trabajan, la seguridad de una región completa. Hace algunos días tuve un debate con la candidata Jasna Proboste, que me dijo orgullosa que ella podía entrar a territorios en que nosotros no podíamos entrar. Gente de centro derecha, y le decía, eso le da orgullo. El país tenemos que circular libremente, no puede haber territorios en que no impera el Estado de Derecho. Y si tenemos que más de 860 policías de investigaciones no pudieron entrar a Temucuicui, efectivamente. Ahora, preguntarle no solamente por las medidas de fuerza, sino también por en lo económico. ¿Cómo usted estaría revitalizando esa zona? Y se le olvidó un actor importante, el pueblo mapuche, usted no lo ha nombrado en su alocución. Sí, por eso creo que no tiene nada que ver, es que ahí está la gran reflexión. Los que tratan de confundir la causa mapuche con el terrorismo, lo que están haciendo es enlodando al pueblo mapuche. El pueblo mapuche es de trabajo, está luchando legítimamente por ser considerado en el Estado de Chile, está luchando por participación política. Por sus tierras también. Por sus tierras, pero en la regla del Estado de Derecho. Lo que se está instalando es que parece ser mejor usurpar que solicitar una tierra, y eso tiene que ver con aquellos que respaldan la violencia. A mí alguien me decía, Amaro, ayer, es que usted quiere militarizar la zona. No, la zona ya está militarizada.
hay terroristas que usan M16, que usan balines de guerra. Es que no le hemos pedido apoyo a las Fuerzas Armadas. No tenemos leyes adecuadas. Tú sabes que si tú tienes un campo del tamaño que sea y entra alguien a usurparte tu campo, a tomarse tu campo, si el policía o carabinero no actúa en las 12 horas siguientes, ese terreno va a seguir tomado eternamente porque tienes que irte a un juicio para desalojarlo. Lo mismo pasa en una vivienda acá, y lo mismo acá. En la ciudad. Entonces, sí. para ser bien directo en esto, yo voy a ser un presidente que va a estar siempre al lado de las víctimas y por lo tanto, a alguien que le toman algo ilegalmente hay que perseguir al que se lo toma y no defenderlo. A alguien que saquea no hay que indultarlo o le tira una molotov a carabineros, hay que cuidar y proteger a carabineros porque son los que nos garantizan la seguridad de todos los ciudadanos. Cuando me dicen las Fuerzas Armadas no, pero sí, fuerzas paramilitares o guerrilleras que están en la zona pueden usar armamento de guerra, yo digo prefiero las Fuerzas Armadas que gente que usa armamento ilegal. Cuando los narcos se toman el territorio, prefiero 1000 veces que las fuerzas especiales entren a sacar al narco. Y algo está pasando en nuestra sociedad, que hay una defensa tenue del orden y la seguridad. Cuando no impera el orden y la seguridad, los que más pierden son los más débiles. Y lo mismo tiene que ver con el narco. O usamos todas las fuerzas de la ley para recuperar el orden y controlar el Estado de Derecho, o van a ganar los violentos. Y aquí tengo, insisto, lo dije en el debate, lo que me pasa con Gabriel Boric u otro es que son tenues en esto. Habló de terrenos recuperados en Temucuicui. Habló de indultos a aquellos que habían saqueados. Habló hace pocos días, o hace algunas semanas, de que el Frente Patriótico Manuel Autónomo había que reivindicarlo hace unos años. Y digo, no, pues, lo que hay que hacer es que el que hace terrorismo es el malo y el que se saca la mugre todos los días es el que hay que proteger. No es lo mismo la víctima que el agresor en Chile y estamos confundiendo eso. No es lo mismo los que defienden el Estado de Derecho que los que justifican la violencia. La violencia nunca en una democracia justificable. Ausencia de Estado también en la crisis migratoria, particularmente en el norte, con ciudadanos enfrentados a ciudadanos en una manifestación que dio la vuelta al mundo y que se repitió de alguna manera nuevamente el fin de semana pasado, no con ese grado de violencia, pero sí con manifestaciones ciudadanas, donde esa ausencia de Estado queda patente cuando los mismos chilenos, ¿verdad?, o migrantes se enfrentan en las calles por esa ausencia y esa fortaleza a la hora de tomar una decisión. El Estado ha fallado brutalmente. Pilar 1 de mi programa es que el Estado haga bien la pega, desde terminar con las filas y atender hasta las 6 de la tarde, hasta controlar nuestras fronteras para que la inmigración sea legal. Pero falló en algo más importante, en lo humanitario. Perdón, no en este caso, yo entiendo las distinciones Estado-Gobierno. En este caso... el gobierno falló, no demos ni una vuelta, no. Esto yo sabes que yo soy directo. El gobierno falló en 2 dimensiones. No controlar nuestras fronteras para que la inmigración ilegal no se transforme en regla. Eso era lo más importante. La inmigración bienvenida, pero no controlar las fronteras. Falló en otra cosa. No olvidemos que la mayoría de estos migrantes vienen escapando de una dictadura horrorosa en Venezuela. Esto no es la migración que ocurre en Europa muchas veces, que es por oportunidades sociales, sino una migración que arranca de un régimen del terror. Falló en no hacer negociaciones tripartitas con los otros países, falló, y creo que hemos fallado nosotros, en no ser explícito las diferencias con el Partido Comunista respecto a la protección de las democracias en el mundo. Aquí todavía hay algunos que hablan de Maduro como si fuera un héroe de la revolución y no alguien que está arrancando a la gente de ese país por hambre. La izquierda más radicalizada no atina a condenar todavía el régimen de Maduro, pero ojo, la derecha demoniza, pero después no le da un estatus de refugiado, por ejemplo, al migrante venezolano. Ahí voy a eso. Déjame terminar lo último de la demonización de lo que pasa en Venezuela, porque es importante, y me pasa otra vez las diferencias que tengo con Gabriel en esto, es diciendo, tú no puedes decir yo lo condeno, pero los partidos que están detrás mío lo aplauden. Lo que uno tiene que hacer, si un partido de mi coalición mañana defendiera una dictadura en el mundo, como pasó, yo lo condeno abiertamente. Lo que me está pasando es que todos podemos tener buenas posiciones, pero al final la política y los gobiernos tienen que ver con nuestras posiciones respecto a qué pasa con el resto. Y en Venezuela hay una dictadura, y mientras no persigamos a esta dictadura internacionalmente, va a seguir pasando ese fenómeno migratorio. Y a la pregunta tuya, sí, debimos haber construido hospedajes de refugiados para haber hecho evaluación de quienes tenían carácter de refugiado político y haber entregado visa de refugio si era necesario. Hicimos lo peor que hace el Estado de Chile o el gobierno. Hacerse no los lesos. Pasaron la frontera, nunca lo hicimos guardar cuarentena, se distribuyeron el territorio y por lo tanto lo que tenemos que hacer hoy día... Endosándole el problema a los ciudadanos finalmente. Obvio, son 2 problemas, entre eso, a los ciudadanos, perdón, al iquiqueño que razonablemente ve que sus plazas están tomadas por inmigrantes que no saben qué hacer porque el Estado de Chile no se hizo cargo lo obvio. Primero, no dejarlos entrar si no tenían los papeles en regla. Segundo, refugiarlos si era necesario, en la discusión tuya. Tercero, si los iban a expulsar,
construir hospedajes mientras ocurrían los decretos de expulsión, porque cómo va a expulsar a alguien que no sabe dónde está. Y cuarto, no ser suficientemente estricto en la aplicación de la ley. Y aquí hay... ¿No le parece insólito que se haya hecho una invitación en Cúcuta y que después tengas a migrantes en situación de calle prácticamente como indigentes? Indigno para ellos, pero además extraordinariamente indigno también para los propios iquiqueños, azuzando además una situación de xenofobia a lo largo del país. Ahí déjame decir lo de xenofobia que me faltó, Amaro. Lo que no nos puede pasar es que esto se transforme en un asunto de xenofobia. Y hay algunos que están exacerbando eso. Esto no es un problema del venezolano que legítimamente se escapó, y es el problema de un gobierno y un país que no hizo bien los temas con la migración, porque me da miedo que finalmente no hagamos lo que hay que hacer. Hay que acoger con cariño al migrante que entró de forma legal, incorporarlo al desarrollo. Muchos chilenos somos hijos de otros migrantes, todos los que estamos acá probablemente, y que por lo tanto lo que tenemos que hacer es que la migración legal debe ser acompañada y seguida. El error ahí, Amaro, es que efectivamente no se hizo bien el proceso de ingreso y nos hicimos los lesos. Un lado, voy a hacer aquí bien directo, más la extrema izquierda por ingenuidad, o sea, vuelvo al tema de Gabriel Boric, pero quiero decirlo sinceramente, cuando dice le vamos a dar vivienda a todos los que entren legal o ilegal. El Estado no puede dar las viviendas necesarias hoy día para la demanda actual. Nos demoramos 7 años en entregar una vivienda y se hacen estas promesas falsas, el gobierno nuestro diciendo que todos podían venir a refugiarse cuando debimos establecer un proceso de refugio antes de ingresar a fronteras. Eso es lo que dio el pasado, Amaro, pero como no controlamos fronteras, lo resolvimos acá. Y también cuidado que efectivamente al abrirla, al tener mal control fronterizo, entran personas que no vienen necesariamente por refugio político, sino que ven acá... Y la utilidad añadida que pueden tener las Fuerzas Armadas cuando, por ejemplo, uno lo vea en el plano internacional, efectivamente prestan sus servicios para tener campamentos que son dignos, sobre todo para aquellas personas que llegan. Eso es lo más vergonzoso. Se aprobó la ley de migración y no construimos campamentos de refugio, no se construyeron hospedajes. Las Fuerzas Armadas llegaron tarde a controlar la frontera. Un baño químico. Entonces, un año sin un baño químico. Entonces yo creo que hay que avanzar con los procesos de expulsión cuando es ilegal, pero lo que no puede ser es que haya trato indigno, porque eso genera xenofobia y genera conflictos sociales. Te juro que cuando sea presidente, mi preocupación, así como cuidar las fronteras y proteger la inmigración legal, es que aquel que viene con categoría de refugio político o aquel que entró por culpa nuestra, por no haber hecho lo suficiente para que entrara por vías legales o para impedirle, va a tener un trato digno, que es lo que nos ha faltado. Pero no olvidemos lo esencial, no tenemos capacidad para absorber toda la migración ilegal que llega, ni siquiera en políticas sociales. Hay chilenos, solamente para aterrizar la terminología, o sea, nacidos o que llevan residiendo acá, que esperan 7 años para una vivienda, prometer lo falso. ¿Visa de residencia temporal prorrogable? ¿Eso sería? Exactamente. Al que ingresó sin visa de turista. Yo creo que eso es súper importante. Eso es lo que hay que ordenar. Al que ingresó pidiendo, y también, perdón que lo diga hablando, y también el Estado es tan malo, hace tan mal su trabajo, que muchos que ingresaron con la visa correcta le dan la residencia temporal y siguen esperando eternamente que se resuelva la definitiva y quedan en una situación de transición espantosa. Y por lo tanto, trato digno, control migratorio estricto. No tenemos capacidad de absorber más migración en Chile, y hay que ser honesto en esto, pero sobre todo la capacidad política de entender que hay un problema de origen que también es importante, Amaro. No nos hagamos los lesos. La dictadura cubana está provocando una tragedia en latinoamericana, para Colombia, para Perú y para Chile. Y si no tenemos consensos democráticos, todos, que las dictaduras como la venezolana son trágicas, venezolana son trágicas, y la cubana también son trágicas, lo que nos va a pasar es que tenemos esta especie de ingenuidad sistémica, como si los migrantes vinieran porque vienen y vienen escapando de un régimen del terror que tenemos que condenar, perseguir y usar las herramientas internacionales para que se termine. A propósito